Vamos a hablar de la ley de estupefacientes. Ya con esto vamos a ir terminando con los delitos contra la salud pública. Como les dije anteriormente, la ley de estupefacientes es una ley especial de naturaleza penal que no está incorporada al articulado del Código Penal, salvo los artículos 204 y siguientes, bis, ter y quater, que sí están incorporados al Código Penal. Los primeros 4 artículos de la ley se incorporan a los mencionados artículos del Código Penal, o incorporan esos artículos al Código Penal, pero el resto se mantiene como ley especial independientemente del articulado del Código. Sin embargo, el bien jurídico tutelado es la salud pública, con el concepto que ya vimos de salud pública, y no la salud individual o particular de ninguno de los posibles afectados, ni tampoco otros elementos que pueden ser indirectamente afectados, como puede ser el fisco, como puede ser la administración pública y algunos otros bienes jurídicos de tutela indirecta, pero lo que directamente tutela esta ley es la salud pública. El concepto, no voy a hacer ninguna mención a los antecedentes históricos de la ley, que son muy interesantes, ni a las cuestiones que tienen que ver con la política criminal, que en su momento se adoptó para tomar esta ley. Voy a adelantar simplemente que es uno de los fracasos más estrepitosos de la historia de la política criminal a nivel mundial, pero bueno, hablemos de nuestro caso, ¿no? Cuando se dicta esta ley y sus primeros proyectos, que son de fines de la década del 60, la cantidad de personas que habían tenido contacto con la droga era ínfima, un porcentaje muy pequeño de personas que habían tenido contacto con estupefacientes, y si lo analizamos hoy, 50 años después, podemos decir que se revirtió por completo esa tendencia. Quiere decir que el objetivo de la ley, que era luchar contra el narcotráfico, y ese era el sentido que busca la ley de estupefacientes, claramente ha fracasado, estrepitosamente. Esto lleva un análisis mucho más profundo, que abarcará cuestiones que tienen que ver con la criminología, y que no es esta introducción para la clase la que nos va a agotar. Después lo dejaremos para un debate. El concepto de estupefaciente lo da el Código Penal, el artículo 77, que entre los conceptos que aclara esa figura, ese artículo, está el de estupefacientes. Y vamos a decir que estupefaciente es toda sustancia o psicotrópico que genera dependencia psíquica o física, y que están incorporados al listado que periódicamente elabora el Poder Ejecutivo Nacional. A ver, el concepto es interesante, es importante tenerlo presente para definir qué es un estupefaciente, porque si lo vemos por parte, claramente advierte o nos pone en presencia de algunas cuestiones que nos van a llevar a pensar que es un estupefaciente, pero que aisladas de su conjunto no tienen la misma repercusión. Porque si queremos definir estupefaciente diciendo que es todo aquello que genera dependencia, seguramente parcialmente eso es cierto. Lo que ocurre es que hay muchas otras sustancias que generan dependencia y que no son consideradas estupefacientes, ¿no? Como el tabaco. Entonces, definirlo de ese modo sería una definición parcialmente incorrecta. Definir que es todo aquello que genera dependencia tampoco sería estupefaciente, porque exige que sea una sustancia. Por ejemplo, entonces el juego, por más que genere la ludopatía, por más que genere dependencia y adicción, nunca entraría en el concepto de estupefaciente. Podríamos también decir que todo aquello que altere, que genere una alteración psicofísica, ¿no? Que afecte los reflejos, que afecte los sentidos, y también sería limitada el concepto, porque el alcohol, por ejemplo, puede causar esos mismos efectos, o algún calmante de uso medicinal
y sin embargo no entra en el concepto de estupefaciente. Entonces lo que termina definiendo ese conjunto de características que mencionaste ahora, sustancia, que genera independencia psíquico-física, trastornos también psicofísicos, tiene que estar incorporado en listados que elabora periódicamente el Poder Ejecutivo Nacional. Si no está en ese listado, no es estupefaciente. ¿Bien? Primera pregunta. Aclaro que la ley de estupefacientes tiene una característica, es que intenta abarcar a lo largo de la ley todas las distintas posibles situaciones vinculadas con el narcotráfico. ¿Bien? Desde la simple tenencia de una semilla, de la planta productora, digamos, de materia prima para la elaboración de estupefacientes, hasta el consumo como último eslabón de una cadena. Lo que la ley tiene como política criminal es luchar contra el narcotráfico, pero para ello lo que hace es tipificar todas y cada una de las acciones típicas, que no las vamos a detallar todas en este video, son muchísimas, pero voy a referir a lo que me parece más importante. Y arranco por el final porque recién usé la palabra consumo. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si el consumo de estupefacientes está tipificado. Y la respuesta es la siguiente. Solo está castigado el consumo cuando es realizado con ostentación y trascendencia a terceros. ¿Bien? Esto lo establece el artículo 2, inciso B, de la ley 23737. El consumo hecho sin ostentación y sin trascendencia, el consumo en privado, es impune, ¿no? Es atípico y no tiene ningún tipo de consecuencia. Por eso, por tales motivos, por ejemplo, si a una persona le hacen un estudio de orina o de sangre y se detecta que ha consumido estupefacientes, ya veremos que eso puede tener alguna consecuencia, como puede llegar a ser, por ejemplo, la aplicación de la ley de dopaje en el ámbito deportivo, como puede ser la aplicación de una multa por violación a la ley de tránsito, si estaba conduciendo un vehículo automotor en ese estado. Pero no le va a aplicar la ley 23737 porque si ha consumido ya dejó de estar en peligro la seguridad pública, ya dejó de estar en peligro la salud pública, para pasar a verse afectada exclusivamente la salud del consumidor. Esto tiene que ver, ¿por qué no se castiga el consumo? Porque la autolesión no está castigada en nuestro Código Penal, ¿no? Así como no pueden castigarme por el delito de lesiones graves si yo decido cortarme un dedo, o lesiones gravísimas, tampoco pueden castigarme o pueden castigar a la persona que decide matarse consumiendo estupefacientes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el consumo no está tipificado, salvo que sea hecho con ostentación y con trascendencia de terceros, porque de ese modo sí se pone en peligro la salud pública. Si eso se hace con ostentación y con trascendencia, puede generar que alguien pueda haberse inspirado en esa situación y querer hacer lo mismo, o puede acercarse para pedir que le regalen o que le vendan, etc. Cuando hablamos de ostentación y trascendencia no hace falta que sea en un lugar público, puede ser que sea en la vía pública y ser hecho sin ostentación y trascendencia, como si es hecho en el medio del campo, en una ruta, o puede ser que sea hecho en un lugar privado y sin embargo sea hecho con ostentación y trascendencia, por ejemplo, si se hace en una sala de teatro o en un cine. ¿Bien? Entonces no es lo público o privado del lugar donde se hace, sino es la posibilidad de que otras personas involuntariamente puedan encontrarse con esa situación. Dejando de lado el consumo, entonces, que ya queda aclarado, vamos a ver las otras figuras que están tipificadas en esa cadena. Como les dije, va desde la acción de tener una semilla, cultivar, ¿no? La planta, la acción de producir el estupefaciente, ¿no? Y vamos a encontrar un sinfín de conductas. Tener para comercializar, suministrar, incluso hasta título gratuito, organizar, financiar, proveer un lugar donde un lugar o elementos para el consumo, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que ocurre cuando se detectan
o se investigan ciertas fiestas o boliches donde, por ejemplo, las fiestas electrónicas que se vinculan que son un ámbito propicio, que las organizó, lo que está organizando en realidad es facilitar un lugar físico para el consumo de estupefacientes, algo sumamente discutible. Bueno, una amplísima gama de conductas típicas que después las van a repasar. Me voy a detener en la del artículo 14 y el artículo 5C, que tipifican la acción de tener estupefacientes, la tenencia. Hay tres tipos de tenencia de estupefacientes. Primero tenemos la tenencia simple, primer párrafo del artículo 14, castiga simplemente al que tuviera estupefacientes. Castiga la acción de tener. Tener, como ya hemos definido el concepto de tenencia en nuestra ley penal, es tener a disposición, tener estupefacientes en un lugar al cual yo pueda, dentro de mi esfera de dominio, yo pueda acceder directamente a ellos sin tener que recurrir a terceros o a otras personas, sino tenerlo a disposición. Puede ser que sea con una disposición física o puede ser que esté en un lugar físico de mi dominio. Esa es la simple tenencia. Es una figura, como ya vamos a ver, claramente residual. Se aplica cuando no se pueden aplicar cualquiera de las otras figuras que vamos a ver ahora. El artículo 14, segundo párrafo, prevé una versión atenuada, ¿no? Este es un tipo penal derivado de la figura básica del primer párrafo que prevé un atenuante. ¿Cuándo? Cuando por la escasa cantidad y las demás circunstancias del caso surge indubitablemente que la tenencia de estupefaciente era para el consumo personal. En ese caso la pena se disminuye. Tiene que tenerse en cuenta, para que hablemos de tenencia para el consumo personal, que la cantidad de droga debe ser escasa. Y además de la droga escasa, las circunstancias del caso, de la situación que haya sido encontrada esa persona teniendo, no tienen que llevar a dudas respecto a cuál era la finalidad para la cual la tenía. ¿Bien? Entonces, si sorprenden a alguien con escasa cantidad, pero está en una situación de transacción y hay una investigación previa en la cual esa persona se le viene investigando, que se dedica a la comercialización, ya vamos a ver que nos vamos a ir del segundo párrafo, el 14, a la tenencia para la comercialización, ¿no? Que está en el inciso 5C. Hago una previa aclaración. Recordemos que siempre estamos hablando de delitos de tenencia, peligro abstracto, y la tenencia siempre debe ser actual. Se castiga el hecho de tener en el momento que la persona es sorprendida, no el haber tenido. ¿Bien? Voy a referirme ahora, si no, lo digo esto porque si no se da esa situación que yo les comentaba antes, ¿no? Si alguien le hace un control de orina o en sangre y detecta estupefacientes, es claro que la tuvo en algún momento. Para haberla incorporado a su organismo, la tuvo que haber tenido en su esfera de dominio previamente. ¿Bien? Sin embargo, ya no podemos imputar tenencia, porque la tenencia debe ser actual. Ya cuando lo encontraron en la orina o en la sangre, ya dejó de ser un peligro para la salud pública. ¿Bien? Voy a cerrar la tenencia para el consumo personal. Les dije que tiene que ser escasa cantidad. La ley no establece cuál es la cantidad umbral en cada caso, ¿no? Depende esto del tipo de droga, depende de la calidad de la droga. No lo va a ser lo mismo la cantidad en el pesaje que va a tener no sé, la marihuana que va a tener, no sé, un ácido o la cocaína. Entonces, que se puede medir en algunos casos en miligramos, otro en gramos. Bueno, lo concreto es que incluso una misma droga puede variar conforme a la calidad de la misma. ¿Por qué? Porque si bien no hay un criterio muy uniforme, y no me quiero poner a analizar algún fallo en particular donde algún juez a lo mejor tiene un criterio, otro juez tiene otro criterio, y no queda del todo definido si son 10 gramos, 15 gramos, 3 gramos de tal o cual droga. Lo que se toma como criterio, y eso va a depender de la apreciación judicial en el caso concreto,
es que tienen que ser cantidades suficientes para una o algunas dosis. Para una o algunas dosis de la droga en cuestión. Por eso de la calidad de la droga dependerá si era la suficiente para una o algunas dosis o era excesivo, ¿no? Hay una... esta es un área muy gris de la ley, claramente, porque puede dar lugar y uno ve en la práctica aplicaciones de criterios muy disímiles, ¿no? En algunos casos donde se considera, no, esto no es para el consumo personal, porque 10 gramos excede el consumo personal, y otro juez que por más incluso te dice que es para el consumo personal, o que es escasa cantidad, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escasa cantidad? Aquella cantidad de estupefaciente que permite el consumo de una o algunas dosis de la droga en cuestión. Así me gusta a mí conceptuarlo. La figura básica tiene, a su vez, un agravante. Esta que acabo de mencionar es un atenuante. Vamos a ver el agravante. El artículo 5, inciso C, castiga, entre otras conductas en ese mismo inciso, al que tuviere estupefacientes con fines de comercialización. Y ahí la pena se eleva. Hay una... acá hay una cuestión probatoria, obviamente, que no nos vamos a meter en esa cuestión, pero normalmente se establece que hay un fin de comercialización cuando hay una investigación previa, cuando hay ciertos elementos que se hayan podido hallar en un allanamiento, como balanza de precisión o elementos para estirar la droga, etc., ¿no? Pero es una cuestión probatoria. Lo importante es que si se puede probar el dolo de comercialización, la tenencia pasa a ser agravada. Con lo dicho, que se puede advertir claramente que la figura de la tenencia simple es una figura residual. Se va a poder aplicar únicamente cuando hay una cantidad no escasa de droga y no pueda probarse el fin de comercialización. Hay una tendencia en los tribunales a buscarle la vuelta y nunca aplicar la tenencia simple, pero lo concreto sería, si tengo mucha cantidad y nunca puede ser tenencia para consumo personal. ¿Bien? Ahora, porque lo dice expresamente el segundo párrafo, cuando por la escasa cantidad, o sea, si tengo mucha cantidad, nunca puede ser tenencia para consumo personal. Pero si no pueden probar de ningún modo que el sujeto la tenía para comercializar, entraría la aplicación de la figura básica de la tenencia simple. Sobre esta cuestión, la ley amerita, digamos, a lo mejor un debate sobre la concreta, digamos, derogación de la misma o una reforma integral de la ley. Sin embargo, esto no ha tenido un debate serio todavía, lo amerita. Lo que sí tenemos es, y mucho menos, digamos, quiero decir, hay fallos donde hablen de la inconstitucionalidad de la ley o la necesidad de su reforma, pero sí se ha debatido la inconstitucionalidad de la represión de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes. ¿Bien? Esto ha tenido un vaivén en nuestra jurisprudencia con muchas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la década de 70, fallo Colavini, donde se establecía que era constitucional reprimirlo. Se empiezan a vislumbrar los argumentos, o sea, para quienes es inconstitucional es claramente afectación, hay una afectación al principio de reserva, ¿no? Y no me voy a extender en esto, es para analizar los fallos, y para los fallos que hablan de su constitucionalidad y legitimidad en la represión de la tenencia para el consumo personal, incluso invocan el mismo principio de reserva por cuanto entiende que hay una afectación al orden público, a un interés común, por cuanto la droga lleva a la marginalidad lleva a la delincuencia. Entonces claramente hay una cuestión, digamos, de política criminal práctica que de aplicación. Así se lo establecía, por ejemplo, Colavini. Luego en la década de 80 aparecen dos fallos que seguramente a lo mejor lo han visto en otras materias como en constitucional, que son Capalvo y Basterrica. Ahí la Corte en la década de 80 estableció que era inconstitucional reprimir la tenencia para el consumo. Primeros años de la década del 90, año 90-91, Montalvo vuelve al criterio anterior diciendo que es constitucional, y esto se mantuvo hasta Arriola,
que es un fallo reciente, que hace referencia a la marihuana, pero que vuelve a establecer un criterio de que la tenencia para el consumo personal no afecta la salud pública y reprimirlo, reprimirlo afecta al principio de reserva, ¿no? Ya después nos ocuparemos de esos fallos en la clase, nada más lo dejo planteado. Por último, para cerrar con el tema de estupefacientes, una simple mención: el artículo 15 establece que la costumbre del coqueo, de mascar la hoja, mascar o consumir de cualquier forma la hoja de coca en su estado natural, es impune, ¿bien? Es atípica, lo dice expresamente la ley, porque termina de algún modo siendo receptiva a la ley como una costumbre milenaria de los pueblos andinos, pero arraigada en gran parte en el norte de nuestro país, y que luego se puede extender a cualquier habitante de la nación porque la ley de aplicación entre todo el territorio de la nación. Con lo cual, bueno, esa tenencia y ese consumo quedan exceptuados expresamente por la ley. ¿Bien? Bueno, breve pantallazo de la ley, después lo debatiremos en profundidad en la clase.